sigues a Jesús, tú puedes disfrutar de todas sus bondades, herencia celestial. El título de la predicación es ¿por qué murió Jesús? Y muchos dirán, ay, pastor, usted me habla a mí de eso. Si yo desde que soy un niñito, desde que estoy chiquitico, yo he visto todas las películas de Jesús. Es más, he llorado con ellas. Ese no es un tema, un mensaje nuevo. Bueno, tal vez es cierto, pero sí es uno de los mensajes más poderosos que hay en la Biblia. La muerte de Cristo Jesús. Y esta es la razón por la cual Jesús tuvo que morir. Recordar la razón por la que Jesús tuvo que morir es bueno. Te hace vivir agradecido, te hace vivir enamorado de Él, te hace crecer, te hace entender que vale la pena, aunque nunca podremos pagarle a Jesús lo que hizo por nosotros, vale la pena servirle, vale la pena cantarle, vale la pena adorarle, vale la pena confiar en Él. Vale la pena. Entre más conozca la pasión de Cristo, más te vas a apasionar por Él. ¿Aló? ¿Alguien dice amén esta mañana? Entonces tal vez tú dirás, no, pero pastor, yo quería un mensaje de esos mensajes que me quiten la tristeza. Mira, si hay algo en la vida que te quita la tristeza en los momentos difíciles, es tener la certeza de que Jesucristo es tu héroe. ¿Alguien está aquí? Cuando tú tienes la certeza de que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, tú vives tranquilo, porque sabes que el que te cuida a ti es el Todopoderoso. Mira, en una ocasión el profeta Samuel, ya estando muy anciano, le dio un discurso al pueblo de Israel. Y en la palabra de Dios en Samuel 12 usted puede ver que él dice, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho Dios por vosotros. Y de eso se trata esta mañana, de que tú y yo consideremos, si conoces la palabra o no la conoces todavía, lo que te voy a compartir es que consideres cuántas cosas grandes ha hecho Dios por ti. Y si meditamos en la palabra considerar quiere decir meditar, reflexionar, pensar, ponerle mucha atención, cuidado. Mateo 16, versículo 21 dice, desde entonces, diga, hace más de 2000 años, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En este versículo que hemos leído dice que le era necesario ser crucificado. O sea, esto no fue algo que a Jesús lo tomó de sorpresa, no, este era el plan de Dios. Era necesario que fuera crucificado. ¿Pero por qué? ¿Por qué era necesario que el Hijo de Dios muriera por nosotros? Entonces, ¿por qué murió Jesús? Sencillo, dos cositas voy a compartir porque no hay más tiempo hoy. Por nuestros pecados. Con mucho amor, mire que está a su lado, dígale, con esa carita de angelito que usted tiene, murió por tus pecados. ¿Murió por qué? No lo oigo, ¿por qué murió? No, pero dígalo con ganas. ¿Por qué murió? Por sus pecadotes. ¿Por qué por mi pecado? Porque el pecado nos separa de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. En otras palabras, Cristo no murió por sus propios pecados. Cristo no murió como mártir. Ay, pastor, no.
No. Él murió por nuestros pecados, por los pecados de nuestra generación, por los pecados de nuestros nietos, por los pecados de nuestros futuros pecados de la familia. Él murió por los judíos, Él murió por los colombianos, murió por ti, murió por mí. Entonces, es más, muchos hablan del juicio hecho a Jesús como injusto y legal, que era un juicio político, que era un juicio arreglado por los celos y envidias de los religiosos. Y sabemos que es cierto. Los religiosos fueron los que estaban encima de él, respiraban encima de él, los sacerdotes, los ancianos, los fariseos. Eso lo hemos estudiado. Pero aunque así pasó, aquí hay algo muy importante. Ninguno le quitó la vida a Jesús. Escuchen esto. Ninguno, ni los sacerdotes, ni los ancianos, ni los romanos, ellos no le quitaron la vida a Jesús. Ellos fueron los ejecutores de un plan por la dureza de su corazón. ¿Me estoy haciendo entender? Pastor, ¿y usted por qué dice eso? Bueno, Juan capítulo 10, versículo 18 dice: nadie puede quitarme la vida sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Mira que la vida de él no fue quitada por un accidente de un burro, un caballo que se cayó. No, fue voluntariamente que la entregó en sacrificio. Pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Esto es lo que ordenó mi Padre. Entonces, si nos damos cuenta, nadie le pudo haber quitado la vida a Dios. ¿Por qué? ¿Cómo tú le vas a quitar la vida al que es eterno? O sea, ¿cómo tú le vas a quitar la vida al que es todopoderoso? De hecho, desde que Jesús nació aquí en la tierra, Herodes, que era muy poderoso, quería quitarle la vida, pero no podía. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo, de Jesús, tenía una misión y tenía un tiempo. Entonces él entendía de que había un tiempo donde tenía que ser sacrificado, pero es que no le quitaron la vida porque es que pobrecito Jesús. No, pobrecito el diablo que no tiene salvación. Jesucristo muere por tus pecados y muere por mis pecados, pero nadie le quitó la vida. Mateo 26. De hecho, ustedes se acuerdan cuando ya lo van a arrestar, que está con los discípulos y dice: ¿quién es Jesús? Cuando él dijo: yo soy. Todos se echaron, se cayeron cuando él dijo la autoridad: yo soy Jesús. ¿Qué hizo Pedro? Pedro, como todavía estaba embolatado, sacó su machete y dijo: vengan para acá, yo lo voy a defender. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Mateo 26, versículo 53 dice: ¿acaso piensan que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Si un ángel en una noche acababa con 153,000, imagínate, legiones de ángeles. O sea, Dios no vino a defenderse. Jesús no vino a defenderse ni de Herodes, ni del político, ni del ladrón, ni nada. Él es Dios. No fue que lo mataron, que mira lo malo que somos. Sí, malos sí somos, pero fue que Él entregó su vida por nuestros pecados. Eso se dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras? Dice, de que es necesario que así se haga. Entonces la muerte de Cristo es un plan maravilloso para ti y para mí. Así que yo quiero que usted sea paciente, porque yo quiero que usted hoy comprenda esta palabra, la profundidad. Entonces muchos dicen: pero la causa de la pasión de Cristo no es el amor. Pues escúchame, no es solo el amor. Es cierto que Él se crucifica por amor, porque nos ama, pero no es la verdad
total. La verdad total es que Él se crucifica por nuestros pecados. Después de recibir a Cristo, aún todavía luchamos con esa doble naturaleza. Hay una que dice sí, huepajé, métale mano. Y hay otra que dice no, porque ahora soy una nueva criatura. Pero todos somos pecadores. Nacemos en pecado. No somos pecadores porque hacemos pecado. Somos pecadores porque el pecado está en nuestra naturaleza. Por eso dice Gálatas capítulo 5, 17, que el deseo de la carne es contra el espíritu. Ya, la verdad el espíritu quiere, pero la carne, ¿qué es? Débil. Entonces, me voy a hacer entender. Jesús muere, ¿por qué? No, pero vamos a decirlo como iglesia, acuérdense, la escuelita. ¿Por qué muere Jesús? Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ay, pastor, pero vea, si usted me conociera a mí, yo no mato una mosca. Dice la Biblia que todos pecamos. Ay, pastor, pero será que yo soy un alma de Dios. No, todos pecamos. Ay, pero es que hay veces, hay una cosita así chiquita. No importa si tu pecado es chiquitico o es muy grande, para Dios es pecado y punto. La única diferencia de los pecados son las consecuencias. Pero los pecados son pecados. Y para Dios un pecado pequeño o un pecado grande es muerte. De ese tamaño te lo voy a poner. Es muerte. Por eso Jesús aconseja: deja de estar señalando a la gente, chicos. Que el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Porque Él sabe que tanto pecado pequeño como pecado grande es pecado y punto. Entonces desde Adán y Eva, cuando le dieron la espalda a Dios, ¡pum!, entró el pecado. Y el pecado, ¡pum!, invitó a la muerte. Y la muerte es vida eterna, pero en el infierno, no en los cielos. Aunque hayan por ahí otros muy famosos que digan que el infierno no existe, que es un estado del alma. El infierno sí existe. Si el infierno no existe, tampoco entonces existe el cielo, ni existe Dios, y no tiene ningún sentido entonces que uno tenga moral ni nos parezcamos a nuestro Señor. Entonces, los seres humanos han sido corrompidos por el pecado, y el pecado nos aleja de la presencia de Dios. El pecado nos hace ignorar lo que Dios quiere para nosotros, porque preferimos hacer lo que queremos nosotros. ¿Aló? ¿Me hago entender? Ese es el problema del pecado. El pecado rompe la gloria de Dios con el hombre. Entonces Jesús tuvo que morir por nuestros pecados, porque estábamos demasiado en oscuridad por nuestros pecados para encontrar el camino de vuelta. Estábamos tan oscuros que era imposible que encontráramos el camino de vuelta. Y la justicia de Dios exige que haya un precio por nuestros pecados. Pero les tengo una buena noticia. A pesar de todo, mas sin embargo, a pesar que pecamos, a pesar de nuestros errores, Dios nos ama y quiere que nos reunamos con Él. Quiere que compartamos vida eterna con Él. Y esa venida de Cristo y crucifixión de Cristo hizo que eso fuera posible, que nos reconciliáramos con Dios. Entonces, en pocas palabras, sin la muerte de Jesús en la cruz por nuestros pecados, ninguno tendríamos vida eterna. Sin la muerte de Jesucristo en la cruz,
ninguno tendríamos vida eterna. Por eso es que cuando Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, lo que está declarando Jesús expone la razón en ese momento. Yo soy el camino, la verdad y la vida, de su nacimiento, de su muerte y de su resurrección. ¿Alguien está aquí? Y de esa misma manera deberíamos ver al niño en Navidad, cuando que el niño Jesús nació. O sea, no, deberíamos entender que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que muere por nuestros pecados, para que entonces nosotros entendamos que ya nuevamente hay un camino, hay una verdad y hay vida, y se llama Jesucristo. ¿Por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? No nos podía salvar de otra manera. La cruz era una cosa horrible. La cruz era para lo peor que había, para la escoria. Eran violadores los que mandaban a la cruz, asesinos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? No había otra manera. Jesús tuvo que morir en la cruz, número 2, para cumplir con los requisitos del Padre. O sea, los requisitos del Padre eran estos: que su Hijo amado muriera por nosotros. Ay, ponga atención. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26 dice: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos. Ponga mucha atención a esto que dice la palabra de Dios, increíble. Pero ahora, tal como se prometió, ya era una promesa, ya era un plan. Antes de la fundación de la tierra ya Dios tenía ese plan. Tiempo atrás, los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. ¿Alguien está oyendo esto? O sea, ¿cómo ser justo sin cumplir con las exigencias de la ley? ¿Cómo así? Entonces ya no tengo que cumplir la ley. Bueno, ponga atención. Versículo 23. Dios nos hace justos. Uy, bendito sea mi vida. Qué bendición. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. O sea que el que está a tu lado no es justo porque él se porte muy bien. Es justo porque ya Cristo lo justificó. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que yo puedo hacer lo que me dé mi gana. Claro, tú lo puedes hacer, pero no te conviene. Nadie es sacado de la escoria para que se vuelva a meter allá. ¿Aló? Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Todavía hay gente que lo está señalando a uno. ¿Cómo así? Ese hombre va a la iglesia. Ay, esa mujer va a la iglesia. Uy, pero si esa tipa es una rumbera, una boleta, no importa. Ese tipo mató a esa persona y ahora de que es pastor. Sí, fuera el quien fuere. Las puertas no se le cierran a nadie que se presenta delante de Dios con un corazón contrito y humillado. Así, de ese tamaño valió la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Aló? ¿Vamos bien? Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. No somos justos ante Dios porque yo me porto bien, porque yo soy perfecto, porque yo
tengo otra imagen, porque yo tengo... No, somos justos por nuestro Señor Jesucristo, por el derramamiento de sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia. Ponga atención. El sacrificio de Cristo muestra que Él actuó, el Padre actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Amén. ¿Está claro eso? Entonces, ¿cómo es Dios? Santo. ¿Cómo es Dios? Justo. Él es un Dios de amor, pero no puede obrar en contra de su propia justicia. ¿Estoy aquí? No puede obrar en contra de su propia justicia. No hay algo que Él no pueda. Hay algo que, mira, Él puede hacer todas las cosas, pero hay algo que Él no puede hacer, y es obrar en contra de su naturaleza. Aquí voy. Entonces, Dios es amor, pastor, sí, pero Dios es justo y Dios es santo, y Él no puede aceptar el pecado. Entonces, el obrar, la naturaleza de Dios es santa, y su justicia demanda la muerte para el pecador. No solo la muerte física, sino también la muerte eterna en el infierno. Este es un tema delicado. Romanos capítulo 6, 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, Cristo Jesús, Señor nuestro. Hebreos capítulo 9, versículo 22. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces, ¿qué demandaba Dios desde el Antiguo Testamento? Demandaba la ovejita que usted veía, iban donde un sacerdote y la expiación por cada pecado, pero eso muchas veces se volviera como un negocio. Y la gente, entre más plata tenía, más ovejitas llevaba, más sacrificio llevaba. Por eso es que cuando viene Juan el Bautista dice arrepentidos. O sea, arrepentidos. Porque el Cordero que quita el pecado del mundo se ha acercado. Entonces, yo creo que tranquilo que me voy a ir desarrollando para que usted después empiece a disfrutar lo que Dios tiene para usted. ¿Qué exige el perdón de Dios? ¿Alguien está aquí? ¿Alguien? Derramamiento de sangre. Sí, el arrepentimiento es parte, ¿cierto? Pero ¿qué exigía Dios? ¿Cuál era su demanda? El derramamiento de sangre. Este no es un decreto arbitrario por parte de Dios, como si fuera un sanguinario como algunos han sugerido. No, sino que Jesús era el Cordero perfecto, era el precio por nuestros pecados. Por eso es que la sangre de Cristo, aunque es un tema que no quieren tocar las iglesias ya, es esencial. Desde Génesis, el comienzo, Dios ha tenido requisitos. ¿Se acuerdan? En Éxodo capítulo 12, versículo 13, dice que la sangre servía para señalar las casas. ¿Se acuerdan lo del primogénito, el faraón que se endurece? Y él manda que pongan la sangre en el dintel. Y dice la palabra de Dios que los que tenían la sangre, Jesús, Dios, los que no tenían la sangre, pasaba espíritu de muerte. Pero los que tenían la sangre, dice la palabra de Dios, que cuando Dios veía la sangre, pasaría sobre. ¿Qué quiere decir eso?
que el sacrificio implicaba sangre, sacrificio, dolor, tortura. El pecado desagrada a Dios de una manera tremenda. Y solo por el sacrificio, por el gran sacrificio de nuestro Dios, Dios nos ha recibido como sus hijos. Hoy tenemos paz gracias a la hermosa y preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario. Entonces, si Dios hubiera querido otra cosa que no fuera la sangre, hubiese pedido una fruta, hubiese pedido una ofrenda, pero de hombres, hubiese pedido oro, hubiese pedido diamantes, pero Dios demandó la sangre de su Hijo, sin pecado. Entonces, este es un tema complejo. No es Semana Santa un tiempo simplemente de paseo. Cuando yo vivía en Cali, me acuerdo yo que tenía un lío tremendo. Líos de toda clase. Yo estaba con grupo Nietzsche, porque tenía miles de enemigos. Me estaba separando, me estaba quedando en la quiebra, me había metido en un negocio mal hecho. Y alguien me dijo: hermano, vea, aprovecha que estamos en Semana Santa y antes que cierren a las 12, visite las 7 iglesias. Y yo, que nunca iba a la iglesia, arranqué como un loco a visitar las 7 iglesias. Y ya faltando 5 para las 12, no alcancé la séptima, nada más toqué 6 iglesias. Y decía: no, te va a ir mal. Tradición. Nos han enseñado tradición, rituales, bobadas, pendejadas. Y muchas veces es necesario que tú entiendas, que yo comprenda que Cristo murió por ti, murió por mí, y que eso le dolió al Padre. Pero era tanto el amor que Dios tenía por ti y por mí, que Cristo muere para que nuevamente tú y yo estemos en paz para toda una eternidad con Dios. Entonces Dios toma la sangre de Cristo derramada en la cruz para el perdón de todos nuestros pecados. No puede haber perdón sin la sangre de Jesucristo. Mateo 26:28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Nosotros hoy en el nuevo pacto, en el antiguo pacto, tenían que hacer todos estos ritos y hablar con un sacerdote. Pero bendito sea mi Dios, que en el nuevo pacto, por lo que Cristo hizo, ya yo puedo hablar con mi Padre. Puedo decirle: papito Dios, ayúdame, bendíceme, enséñame que tengo que cambiar. Señor, tengo este problema, papi. Mira, tengo una deuda, Señor, tengo un dolor, estoy enfermo. Dime qué quieres de mí, Padre bendito. Tú no necesitas al pastor, tú no necesitas llamarme y decir: pastor, ore por mí. Yo lo haré, porque es mi deber. Pero ya tú puedes orar, puedes pedir, puedes levantar tus brazos, puedes acercarte a Dios, puedes leer la Biblia, puedes decirle al Espíritu Santo: Dios, no entiendo esto, enséñame, porque Cristo en el nuevo pacto ya venció. Pero dice Romanos capítulo 3:20: ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Bueno, resulta que yo soy un hombre que me porto muy mal, pero ahora voy a decidir portarme bien. Ya no voy a decidir tener 3 mozas, sino una. Ya no le voy a pegar duro a mi mamá, sino pasito. Ya no voy a robar tanta plata, sino poquito, porque ningún ser humano puede cumplir la ley en su totalidad. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza, ¿cómo es? Aló, ¿cómo es nuestra naturaleza? ¿Quién pelea con su naturaleza? Yo no levanto los pies porque me caigo.
Todos los días, por algún lugar, el pecado siempre está delante de mí. Es una lucha diaria, hermano. Y entonces, si yo decido portarme muy bien, tampoco soy salvo. Si Cristo no hubiese muerto, no importa lo bueno que yo me porté, sería salvo. ¿Por qué? Porque yo nací en pecado. Eso es lo que dice David en Salmo 51. Desde el vientre de mi madre fui engendrado con pecado, porque la semilla del hombre es con pecado. Por eso la semilla de Cristo es Dios, no es su nombre. Si Cristo no hubiese muerto por nuestros pecados, la historia sería diferente. La historia sería diferente. Cuando el pecado se levanta para condenar, por lo tanto, Cristo se levanta. ¿Sabes que ya Jesucristo es tu abogado, verdad? ¿Sabes que Jesucristo ya es tu abogado? Entonces, cuando tú pecas, se levanta la justicia para condenarte. Porque lo que hizo los mandamientos fue mostrarnos lo mal que estábamos, los pecados que estábamos. Pero cuando tú pecas y buscas a tu abogado y te arrepientes, y el mismo diablo viene y te acusa contra el Padre, Cristo viene delante del trono, muestra sus manos, le dice: Padre, consumado está. Padre, consumado está. Él está cubierto por mi sangre y está justificado. ¿Aló? Pastor, entonces pecaremos para que sobreabunde la gracia. No, de ninguna manera. Ya hemos hablado de eso. El pecado trae líos y problemas. Pero cada vez que el pecado se levante contra ti, Dios te recuerda que está consumado. Que la sangre de Cristo te puedes volver a limpiar, porque ya te limpió una sola vez. Y puedes pedir perdón y Dios te limpia. Dios cargó en Jesús los pecados de todos nosotros y nos declaró justos, o sea, no culpables. Isaías capítulo 53, versículos del 5 al 6 dice: pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones. ¿Cómo éramos nosotros? Rebeldes. ¿Y cómo a veces queremos ser? Rebeldes. ¿Cómo son las esposas cuando se tienen que sujetar los esposos algunas? En esta iglesia no, mansitas. Pero en otras iglesias me han dicho que son rebeldes. ¿Cómo somos nosotros con los padres muchas veces? Rebeldes. Pero esta rebelión, Cristo pagó por ella. Y aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Yo quiero decirle a alguien que no tiene paz en esta mañana: ya Cristo murió por tu paz. No, alguien tiene que escuchar. Escúchame, no es normal que tú no tengas paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Ten paz. Es la paz de Dios en tu vida. Dios te ha dado paz. Son uno de sus beneficios. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Cuando el médico te diga no hay nada que hacer, tú levántate en el nombre de Jesús y di: consumado es, Señor, si es tu voluntad, no importa lo que me hayan dicho, yo puedo ser sano por las heridas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien lo cree? Pero pastor, ¿y por qué yo no soy sano? También porque no lo crees. Créelo. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Wow. Todas nuestras cargas han sido eliminadas en el nombre de Jesús. Tu bendición no es la empresa. Tu bendición no es tu esposo. Tu bendición no son tus hijos. Tu bendición soy yo. La sangre de mi hijo ha sido derramada por tus pecados y ahora yo como padre me siento muy feliz.
¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? Entonces, el mensaje de hoy, doctrinal, pero si lo llevas a tu corazón, te vas a ir contento. Porque pase lo que pase o estés atravesando, tú sabes que Dios estará aquí en esta tierra contigo todos los días de tu vida. Nunca te abandonará, nunca te desamparará. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Si sigues a Jesús,